Que son unas técnicas para reparación de diastasis de los rectos. Esta presentación está a cargo del grupo del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Lo realizamos Daniel Mejía y mi persona Sara Rodríguez. Entonces, para empezar a hablar del tema, vamos primero a hablar sobre la definición y la fisiopatología de la diastasis de los rectos. Esta se basa en la debilidad de la línea alba, pero no presenta una disrupción de la fascia como tal, por eso no es una hernia, ni tiene riesgo de estrangularse ni de encarcelarse. Se basa en la distancia anormal que se tiene en cuenta es que sea mayor a 2 centímetros la diferencia. No obstante, hay unas escalas y dependiendo la edad y la ubicación por encima o por debajo del ombligo, esta distancia puede variar algunos milímetros. En cuanto a las etiologías, podemos tener unas etiologías congénitas de diastasis de los rectos y otras adquiridas secundarias a unos factores de riesgo que vamos a mencionar más adelante. Y usualmente por la fisiopatología se puede afectar la musculatura lumbopélvica, además que parte de las diastasis se asocian a hernias umbilicales. En cuanto a la fisiopatología, para comprender esta relación con la sintomatología, entonces hay una insuficiencia de la línea alba. Esto produce una reducción en la capacidad contráctil de los rectos. Posteriormente hay una disminución de la presión intraabdominal, hay una tracción de la fascia tóraco-abdominal, lo que hace que se pronuncie la sifosis dorsal y la lordosis lumbar. Esto a su vez produce un descenso en el piso pélvico, altera el ángulo vesicureteral y puede producir en los pacientes incontinencia urinaria y prolapso ginecológico, que son algunas de la clínica con la que pueden debutar los pacientes y en algunos casos indicaciones de las correcciones quirúrgicas. En cuanto a los factores de riesgo, entonces el sexo, digamos que no hay una prevalencia mayor como tal por el sexo, pero las mujeres per se, por la gestación, pueden tener, digamos que, una mayor frecuencia de ocurrencia de la diastasis. El embarazo es un factor de riesgo muy importante. Hasta el 30 al 70% de las mujeres en embarazo pueden tener diastasis. No obstante, esta podría autorresolverse en el tiempo. La obesidad también es un factor de riesgo importante y aneurismas de aorta abdominal se ha visto relación. En cuanto a la parte congénita, las deficiencias de colágeno tipo 1 y tipo 3 también se ha visto asociado. Traigo a colación esta tabla para evidenciar las diferencias. Usualmente en algunos artículos mencionan la clasificación de Beer, entonces sería como el tamaño que deberían tener la distancia entre los rectos dependiendo la ubicación. A nivel del sifoides, lo normal sería menor o igual a 15 milímetros, a 3 centímetros del ombligo sería menor o igual a 22 centímetros y 2 centímetros, a 2 centímetros por debajo de la línea umbilical sería menor o igual a 16 milímetros. En cuanto al diagnóstico de la diastasis, usualmente es clínico. Uno haría una evaluación al examen físico del paciente de pie, acostado con elevación de la cabeza y de las extremidades para aplicar mayor fuerza sobre la pared abdominal y que protruya pues la diastasis, y sentado. Otras ayudas diagnósticas pueden ser las imágenes. La ecografía tiene un buen rendimiento y la TAC o la resonancia, aunque son útiles, a veces suelen subestimar la distancia entre los rectos para esta patología. Del manejo, entonces hay varias propuestas. El manejo conservador con la pérdida de peso y los ejercicios, digamos que sería la primera opción, y el manejo quirúrgico se deja para los pacientes que persisten sintomáticos o que no tuvieron resolución con el manejo conservador.
Entre los ejercicios que las personas podrían realizar, está la imagen acá de la derecha, son ejercicios para fortalecimiento de la pared abdominal y hay estudios en mujeres en embarazo que demuestran que, digamos, producen la resolución de la diástasis en un tiempo prudente. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, tenemos unas técnicas abiertas y unas laparoscópicas. Las abiertas podemos mencionar la abdominoplastia y la dermolipectomía y también la aplicatura de la línea media. Y en cuanto a las laparoscópicas, tenemos unas técnicas preperitoneales en TAP y unas mixtas. Vamos a hablar inicialmente del REPA, que es una técnica laparoscópica, y para poder introducirnos en este tema, vamos a mencionar las indicaciones, digamos que las que principalmente uno encuentra en la literatura es que tenga hernias asociadas a la diastasis de los rectos que midan más de 2 centímetros sin reparación o laparotomía previa, que además tengan síntomas como dolor lumbar secundario a la diastasis de los rectos, incontinencia urinaria o que tenga pues como algunos de esos síntomas asociados a defectos herniarios menores de 5 centímetros. Entonces la primera técnica que queríamos traerles es la reparación endoscópica preaponeurótica o REPA por sus siglas en inglés. Esta reparación fue en 2014 cuando se introdujo por el doctor Juárez Moaz. Él fue quien hizo como el primer REPA, hizo como un artículo donde describía la técnica quirúrgica. Posteriormente, en 2017, el Grupo Europeo de Pared Abdominal introdujo la técnica y pues de allí en adelante han habido estudios con volúmenes de pacientes importantes donde se utiliza. Para definir cómo sería la técnica quirúrgica, entonces, primero, el paciente estaría en decúbito supino. Usualmente la describen en una técnica francesa con el cirujano entre las piernas del paciente y el asistente o el ayudante a la derecha del cirujano. Se colocan 3 puertos. El primer trocar de 12 milímetros, usualmente 2 centímetros por encima de la sínfisis del pubis, y los otros 2 trócares de 5 milímetros cada uno sobre la espina ilíaca antero superior. Entonces, inicialmente, lo que se hace después de la colocación de los trócares es hacer una disección digital y posteriormente se insufla el CO2, usualmente 8 milímetros de mercurio, para llegar como al plano preaponeurótico. Se diseca ese plano, se hace la desconexión del ombligo, se desinserta, por así decirlo, y se hace una disección de forma bilateral, superior hacia el margen costal y lateral hacia la línea axilar anterior. Posteriormente se hace el marcaje desde el cifoides hasta el pubis con azul de metileno de la diastasis que posteriormente se va a aplicar. En el estudio, pues que de referencia usan sutura barbada de diferentes calibres 2.0, 0 y 1.0 y describen que cuando se usa sutura 2.0 se hace doble como para evitar como falla de la misma. Mm, Posteriormente a que hacemos la aplicatura de la diastasis como tal, se coloca una malla. En este estudio de las imágenes que les muestro, ellos usan una malla macroporosa de polipropileno de baja densidad para evitar dolor y molestias para el paciente, por eso la densidad que escogen, y deciden con los taches reabsorbibles se pega en la parte preaponeurótica la malla. Para ejemplificar un poco lo que acabo de mencionar, les traemos este video de cómo sería una técnica REPA. Entonces aquí hacen la disección pues como del plano preperitoneal. Usualmente la malla se extiende 5 centímetros lateral a la diastasis, entonces es una disección importante y como vamos a hacer la aplicatura desde el cifoides hasta el pubis, lo que se intenta hacer es abrir bastante el espacio hacia lateral y desde el cifoides pues hacia el pubis como lo mencionamos.
Posteriormente a la disección, entonces el marcaje de la diástasis de los rectos con azul de metileno. Y se procede a la aplicatura de la diástasis. Acá usan una sutura barbada. Posteriormente se hace la medición para escoger como el tamaño de la malla que se va a colocar. Y ellos acá lo fijan con sutura en el artículo que les presentamos nosotros pues a ellos lo fijaban con taches reabsorbibles. Y posteriormente hacen el egreso de la cavidad. De complicaciones posoperatorias de esta técnica, digamos que en la literatura son muy similares. En este artículo del doctor Salvatore del 2022, él hace una descripción de 172 pacientes con técnica REPA, los siguieron a un año, y digamos que su población tenía una diastasis pequeña de menos de 5 centímetros, el 46,5%. Más o menos el 50% de los pacientes la diástasis era de 5 a 8 centímetros y una pequeña parte tenía una diástasis mayor de 8 centímetros. En cuanto a las complicaciones en general, la morbilidad fue en N20 el 16,1% y la principal complicación posoperatoria fueron los seromas hasta en el 9,7%, seguido de los hematomas, la infección de sitio operatorio, la formación de pliegues, la necrosis cutánea en el 0,8%, no hubo ninguna mortalidad y la recurrencia fue hasta el 2,4%. Posteriormente hacen una comparación con otros estudios. Digamos que el N más fuerte que se pudiese comparar sería este de 140 pacientes y el de Cucomarino también de 129. Ellos seguían en meses, 1 a 20 meses, a un año, a 5 meses. eh, y digamos que entre las complicaciones posoperatorias que más se encontraban, también el hematoma tenía un porcentaje importante. Las necrosis cutáneas, más que todo en este estudio grande, hasta el 6,4%. Algunos no tenían reporte de necrosis cutánea ni infecciones de sitio operatorio, pero como vemos, la complicación que más se puede presentar es el seroma y usualmente se maneja con drenaje del mismo. Vamos a seguir entonces con la siguiente parte. Sarita, déjate presentar. Sarita, déjate presentar, por favor. Bueno, como ya habíamos visto, algunas indicaciones que tenía REPA, era pacientes que tengan diástasis de rectos abdominales mayor de 2 centímetros, que también tengan defectos herniarios menor de 5 centímetros y que el paciente esté sintomático por esta condición de los rectos, de la diástasis de los rectos abdominales. Realmente hay que ser muy selectivo para escoger el paciente que queremos llevar a cirugía para aplicarle los rectos abdominales. Algunos de los síntomas que pueden ser atribuidos a la diástasis de los rectos es el dolor lumbar crónico, la incontinencia urinaria y la disnea.
En esos pacientes hay que hacer una valoración previa y seleccionar bien a este paciente porque la causa del origen de este dolor puede no ser la diástasis de los rectos y la cirugía podría no mejorar los síntomas por los cuales uno llevaría al paciente a cirugía. Entonces hay que ser muy cauto con esta indicación. Algunos problemas que tenía REPA es que los pacientes, era indicada en pacientes que fueran flacos, en pacientes que no tuvieran mucho exceso de piel, porque realizar esta cirugía solamente aplicando los rectos abdominales podría alterar la anatomía de la cavidad abdominal, una cavidad abdominal con exceso de tejido celular subcutáneo y de pronto con un exceso de piel. Entonces, una modificación al REPA fue la lipoabdominoplastia mínimamente invasiva, que compone de tres fases primordialmente. Primero, hacer una liposucción. Segundo, hacer la aplicatura de los rectos abdominales, como bien nos lo explicó Sara. Y posteriormente, hacer una retracción de la piel. Aquí hay un aspecto importante y es quién debería hacer esta cirugía, ¿sí? Porque aquí hay una conjunción entre técnicas del cirujano general por el abordaje laparoscópico y el cirujano plástico con respecto al manejo de la liposucción y el exceso de piel. Yo creería que al final debería ser como un manejo conjunto. Entonces, con respecto a esta técnica, aumentó entonces las indicaciones de la aplicatura de los rectos abdominales a los pacientes con un índice de masa corporal hasta 27-28, pacientes que tengan defectos de pared abdominal y pacientes que tengan exceso de tejido. Como lo definimos acá, un índice de 27 a 28, que tenga buena calidad de la piel, sin estrías, ya que en este caso la resección cutánea es necesaria en la mayoría de los casos, y la diástasis de rectos que no exceda los 4 o 5 centímetros y con hernias abdominales que no sean también los 5 centímetros. Entonces, con respecto a la técnica, inicialmente se debe de realizar una liposucción. Los trócares de trabajo se colocan inicialmente el primero suprapúbico, el trócar óptico, y lateralmente 4 o 5 centímetros se colocan otros dos puertos de trabajo. Inicialmente se debe hacer la liposucción, se infiltra el tejido celular subcutáneo con 1000 cc de solución salina, se coloca un vial de adrenalina y un vial de lidocaína. Posteriormente se hacen las incisiones por los puertos de trabajo y posteriormente se va a hacer la emulsificación de la grasa y la extracción de la grasa con diferentes cánulas. Posteriormente a realizar la liposucción, entonces creamos el espacio, como bien nos lo explicaron ahorita, creamos el espacio pre-aponeurótico. Recordemos que vamos a estar por encima de la fase anterior del recto abdominal, y lo que vamos a hacer aquí, primeramente hicimos la liposucción, entonces ya creamos un espacio más fácil de abordar y posteriormente vamos a hacer toda la disección de ese tejido celular subcutáneo y lo vamos a extender hasta el apéndice sifoides, hasta la región del pubis, y una consideración técnica que ellos refieren aquí es no exceder más 3 a 4 centímetros laterales para prevenir la aparición de infección, la aparición de seromas y la aparición de hematomas. Esto es más o menos como la disección como nos va a quedar, y posteriormente vamos a hacer la aplicatura de los rectos abdominales, tener en cuenta hacer una aplicatura poniendo más o menos 2 centímetros a cada lado por 1 a 2 centímetros desde el apéndice sifoides hasta el pubis. Se puede hacer con varias técnicas, con varios tipos de suturas, y un aspecto muy importante en esta técnica son estas especies de arañitas, que es el tejido fibroconectivo, que nos va a ayudar posteriormente para hacer el manejo de la piel. Posteriormente vamos a colocar la malla, vamos a tener en consideración colocar 5 centímetros laterales a la región donde hicimos la aplicatura, y posteriormente el último paso en el manejo es la retracción de la piel. Es lo que les decía previamente, este tejido fibroconectivo no debe ser disecado en su totalidad porque es el que nos va a permitir hacer la retracción con diferentes tipos de energía. Hay diferentes tipos de energía: radiofrecuencia monopolar con gas de helio, el Renovan y el láser de
el láser con tecnología de dióxido, por medio de una cánula con fibra óptica, vamos a hacer esta retracción de la piel. Y también traje dos videitos. Podemos ver aquí inicialmente cómo se hace la liposucción. Pues rápidamente cómo se trazan, cómo se pasan, cómo se colocan los trócares, cómo hace la liposucción y ya posteriormente, bueno, más adelante mostraré cómo hace la disección, pero ya la vimos con la técnica de REPA, que es básicamente lo mismo, y aquí lo que estamos viendo es cómo hacen la retracción de la piel con estas diferentes energías que dije previamente. Bueno. Bueno, muy bien. Y hay otros tipos de técnicas que no son en el plano aponeurótico, sino que son en el plano retromuscular y otras técnicas que también son en el plano preperitoneal. Cada uno tiene sus beneficios y sus desventajas. Aquí traje rápidamente para ver qué otros tipos de técnicas tenemos. Un Ritz Estopa con ingreso a la cavidad abdominal y posteriormente con ingreso a este espacio retromuscular. Este es un estudio del 2021 en el que se recogieron 65 pacientes, la mayoría eran mujeres y la mayoría eran mujeres posterior al embarazo. Recordemos que un tercio de las mujeres posterior al embarazo quedan con diástasis de recto abdominal y al año hasta el 38% de estas pacientes van a persistir con la diástasis del recto abdominal. Entonces aquí vemos la técnica, cómo se coloca, cómo es la colocación del paciente, el ingreso de los trócares que es igual. Entonces aquí vamos a entrar, aquí entramos a la cavidad abdominal como tal. Posteriormente hacemos disección de la grasa que está en contacto ahí con el peritoneo y aquí lo que vamos a hacer es una disección al peritoneo y una disección retromuscular. Vamos a hacer dos bolsillos. Posteriormente extendemos esos bolsillos hasta el apéndice sifoides, unimos esos dos bolsillos y posteriormente podemos hacer la aplicatura con una endograpadora, como se ve acá. Diferentes tipos de técnica para aplicar los rectos abdominales. Y posteriormente se coloca la malla. Con este estudio de 65 pacientes, la mayoría, como había dicho, posterior al parto, mejoró los síntomas de incontinencia urinaria. 42% tenían este síntoma y posteriormente solo el 3% persistió con este síntoma. De dolor lumbar, 54% tenía este síntoma preoperatorio y solo 5% posteriormente. Y disnea, 28% tenían este síntoma y solo 4% posterior a la cirugía. Este estudio es un estudio del año 2023 en el que están comparando las diferentes técnicas mínimamente invasivas para el reparo de las diástasis de rectos abdominales. Entonces, en total se recogieron 12 artículos, la mayoría de esos artículos contemplaban mujeres un año posterior al parto y encontramos diferentes técnicas, diferentes abordajes que se pueden hacer en este espacio. Entonces, aquí en la gráfica A encontramos que es un plano preaponeurótico, ¿sí? En estas dos técnicas encontramos REPA, como vimos previamente, y el TESAR, que es lo mismo, pero de forma robótica. En un plano, en la imagen B, encontramos unas técnicas que abordan el plano retromuscular. Esta técnica es conocida como TART, es una colocación de una malla retromuscular, como lo vimos previamente, y también el ETEP nos puede servir para abordar y corregir la diástasis de rectos abdominales con una colocación en el plano preperitoneal. Entonces, con respecto
Entre el ETEP no, profe, el ETEP es llegar a un plano preperitoneal y de crear un espacio virtual en esta localización y desde ahí corregir los defectos herniarios que uno se pueda encontrar, ya sea inguinales o también se han descrito para hernias ventrales. Y el TAR, lo que uno hace es ingresar a través de, llega hasta la línea semilunar y ahí hace una incisión anterior al transverso y de ahí se va por todo ese espacio. Entonces realmente el TAR llega más o menos al plano preperitoneal, pero desde la línea semilunar. En el ETEP. Para que escuche, pues, realmente el plano es el mismo plano. ¿Cuál es la diferencia? La aplicatura de los rectos. En el ETEP no es aplicatura de rectos. El ETEP corrige la ventral. ¿De acuerdo? En el espacio peritoneal. Usted corrige la hernia ventral, deja la malla, pero usted no cierra la diástasis de recto. Listo. En el TAR, usted cierra la diástasis de recto. Es como un retromuscular. O sea, pero es en el mismo, están trabajando en el mismo. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí se comparó y se más o menos se determinó cuáles eran las complicaciones asociadas a cada una de estas técnicas en la técnica de abordaje por medio de REPA. Son estas dos. Los pacientes tenían más porcentaje de seromas, hasta el 9%. Aquí también, de estos 172 pacientes que se hizo por REPA, 12 pacientes tenían seromas. Entonces, los seromas, la infección y los hematomas son las complicaciones principales en este plano, en este abordaje. Y las complicaciones por TESAR, que es un abordaje abdominal con colocación de malla retromuscular, el principal complicación que tenían era la infección y la presencia de hematomas. Por medio de la técnica TAR, que es una colocación de una malla retromuscular por medio robótico, la complicación de esas técnicas es la reincidencia de la diástasis de rectos abdominales. En estos pacientes, en total, no hubo ningún paciente con seromas, pero sí hubo 3 pacientes que tuvieron recurrencia de la diástasis de rectos abdominales. Y con respecto también al Rife-Stopa, profe, la principal complicación que tuvieron estos pacientes, si bien es en un porcentaje mínimo, también es la reincidencia de la diástasis de rectos abdominales. Entonces, como conclusiones entre el abordaje abierto y el abordaje mínimamente invasivo, no hay diferencias entre colocar una malla retromuscular o realizar una aplicatura con doble sutura. Son iguales en los test de flexión y extensión, tanto el abordaje abierto como mínimamente invasivo. El abordaje mínimamente invasivo tiene más beneficios en el dolor posoperatorio, una estancia corta en hospitalización, no más de 1.5 días, una recuperación rápida y rápido inicio de la vía oral, y los abordajes mínimamente invasivos tienen mejor resultado estético. Y con respecto a las conclusiones, con respecto a estas dos técnicas, no hay indicaciones absolutas para llevar a reparo de diástasis de rectos abdominales. Se debe escoger muy bien a este paciente. Siempre se debe acompañar a estos pacientes con terapia física y hacerlo antes de considerar llevar al paciente a cirugía. Como dije previamente, el paciente debe ser muy seleccionado, se debe descartar el origen de los síntomas, sea de otra causa. No hay diferencias entre complicaciones asociadas entre heridas abiertas o mínimamente invasivos en cuanto a seromas, hematomas o infecciones, pero sí tienen menor resultado estético. Entre los abordajes mínimamente invasivos
El plano superior tiene mayor incidencia de seromas e infecciones y se debe hacer un manejo conjunto con cirugía plástica para realizar estas intervenciones. Listo, profe, eso es lo que teníamos para hoy. Yo le quería preguntar, profe, ¿qué indicaciones tiene usted para realizar una aplicatura de rectos abdominales? ¿O en qué se basa usted? Ustedes tienen los pacientes delgados. Eso no aplica para los gordos o para las gordas, eso están perdidos. Esa técnica no se aplica. Hay unos síntomas. Que lo primero que hay que saber es que la diastasis de recto no es una hernia. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Eso no se considera una hernia. Hay mucho componente estético en esa diastasis de recto. Sin embargo, hay algunos pacientes que aquejan sintomatología y uno descarta otras causas. Es lo último que le queda a la diastasis de recto. ¿De acuerdo? Entonces serían pacientes que son síntomas como el lumbago, como incontinencia urinaria, como problemas para la defecación o el vómito. Si usted no tenga otro foco, o sea, que no tenga otro diagnóstico y tenga una diastasis de recto, podría echarle la culpa a una diastasis de recto. Segundo, la parte estética, no más. No más de 5, no más de 5. No más de 5. De hecho, la semana pasada fue que hicimos. Y cuando el gap era más o menos de 70. La densidad para aplicar, a uno lo pudiera aplicar. Lo otro es tener en consideración lo que usted decía. Yo creo que eso no lo puede hacer. No va a estar el cirujano general que le vaya a meter a eso. Pero ellos tienen mucha más experiencia que nosotros en el manejo de piel. Y el problema va a ser la necrosis de esos colgados. De hecho, a ella no le pudimos hacer un repa porque tenía una cicatriz linfógena. Entonces, el miedo era que se me necrosara ese colgajo de piel. Entonces, yo creo que eso sí tiene que ser un grupo multidisciplinario y los resultados son mucho mejores. ¿Qué opinas, Patarroya? Sí, no, pacientes delgadas, sino que es que la aplicatura no es porque técnicamente no se puede hacer, sino que entre más separación, más diástasis tengas, cuando apliques te va a quedar más redundancia de piel en la línea media. Entonces va a ser más difícil con tecnologías de retracción poderla mejorar. Pues qué pena empezamos. Este fue el primer caso que hicimos. Pero nosotros, no, pero cuando nosotros tenemos diástasis más grandes, pues son una fuerza convencional. Eso no tiene ningún problema. Lo que pasa es que usted no suelta todo, usted aplica y ya va a traer un bulto acá. Exacto. Entonces, ahí es donde aplica la técnica Lila, porque ellos llegan con ¿cómo se llama ese? Con un liposuctor y después colocar. Sí, queda. Entonces, estéticamente no se ve. Pero si vamos a mirar Ah, sí. pues si uno de esta parte llegan Que acá, parece que una porque corrección de queremos diastasis de acá. recto cuando ellos ni siquiera han visto que es una diastasis de recto. Pero yo creo que eso no es fácil. Desde el grupo No, Los técnicamente resultados. sí es exigente, ¿no? Sí, pero sí. Creo que lo mismo que hablamos ahorita, es que las tecnologías de retracción son muy difíciles de predecir a quién me ver bien y a quién no. Eso no tiene pacientes que uno cree que van a retraer impresionante y no retraen tanto, y otros que uno cree que no y resulta que sí. Entonces, a veces es complicado. Y obviamente cuando uno utiliza tecnologías de retracción, pues debe tener experiencia y formación en la que está utilizando. Entonces nosotros utilizamos una que se llama Body Type, entonces uno ya sabe cuánta potencia le pone, según el área anatómica, cuánto tiempo. Es todo un universo, entonces Eso no lo manejamos nosotros. No, La patera no sí para no, total. los resultados, ahí se demuestran los resultados cuando uno trae. ¿Y qué hicieron, profe? ¿Fue un repa o fue un mila lo que hicieron en conjunto? No, hicimos un paro. Eso fue lo que hicimos. Hubiéramos mostrado la foto de que no se olvidó. Lo que hicimos fue separar el complejo recto muscular, cerrar la diastasis de recto y dejar una mano. Recto. Fue lo que hicimos. Y ya entonces, a través de lo que hizo fue la dermolipectomía y la. hicimos una técnica de una abdominoplastia, pero que llama curvada, que no se hace una aplicatura vertical, sino transversal. Es muy interesante porque se lo inventó un cirujano brasileño.
de inventar, digamos, mencionando los después de que traen titular, titular, pero es una aplicatura transversal, que tampoco es común pues, que la hagamos por no quede por la paciencia, sino por la. Correcto. Listo. Bueno, profe, les agradezco mucho. Muchas gracias.